Buenas tardes, compañeros, profesor. Soy Sebastián Marfil y este es mi video explicativo número 1 del ramo de Introducción a la Economía. Y en este primer video explicativo voy a intentar explicar la asignación óptima de recursos desde la perspectiva del óptimo de Pareto y desde la perspectiva del óptimo de Kaldor y Higgs. Para eso voy a usar un ejemplo de una situación que a lo mejor a todos nosotros nos puede resultar más o menos cotidiana, que es esta situación en la que tenemos 3 o más evaluaciones en un mismo día y por tanto tenemos que asignar eficientemente las horas de estudio de los días previos. Y para explicar esa situación no voy a usar una pizarra, pero sí voy a usar un Excel que que ustedes deberían empezar a ver ahora. Como pueden ver, aquí hay un cuadro en rojo, no debe estar así. Ahora sí, como pueden ver, tenemos una columna de civil, una procesal, constitucional y otra de horas libres, horas de estudio, nota y nuestro supuesto. Muy importante este supuesto que es que una hora de estudio van a equivaler a 6 décimas en cualquier ramo. Este supuesto yo sé que es chocante, pero es un supuesto necesario para el ejemplo y además se condice con los supuestos que generalmente se usan en economía. En economía muchas veces se necesita ver cuánto influye o de qué manera influye una determinada variable, pero únicamente esa variable. Entonces se introducen supuestos de este estilo para eliminar todas las demás variables y concentrarse solamente en esa. Y entonces empezamos con nuestro primer ejemplo, intentando explicar en primer lugar el óptimo de Pareto. Y Pareto nos dice que una asignación de recursos es óptima cuando no existen cambios que puedan mejorar la satisfacción de una necesidad sin desmejorar la satisfacción de otra necesidad. Teniendo eso en mente, empezamos a asignar horas de estudio, a asignar recursos aquí, a ver cómo nos va, a ver si logramos un óptimo de Pareto. En un primer ejemplo, vamos a asignar 10 horas a civil, vamos a asignar más porque es un ramo generalmente más difícil, con más materia, 5 a procesal y otras 5 a constitucional. Cabe destacar antes de proseguir que yo estoy teniendo en cuenta 3 necesidades, que son estas 3 de aquí, la nota de civil, de procesal y constitucional. Yo no estoy teniendo en cuenta otras necesidades como pueden ser la necesidad de, no sé, salir a correr 2 horas cada semana o de ver determinada cantidad de capítulos de una serie cada semana. Por tanto, las horas libres no van a contar en este caso como una necesidad. Entonces, analizamos esta asignación de recursos y nos damos cuenta de que tenemos 10 en civil, 5 en procesal, 5 en constitucional, pero seguimos teniendo 4 horas libres. Por lo tanto, todavía podemos, por ejemplo, meter 4 horas en constitucional y aumentarlo a 9, sin necesidad de disminuir las horas que estudiamos en procesal o que estudiamos en civil y por tanto las notas de procesal y de civil. Es decir, podemos aumentar la nota de constitucional sin disminuir esas otras 2 notas. Y desde el punto de vista de un óptimo de Pareto, aquí estaríamos haciendo una asignación óptima de recursos, porque no tenemos horas libres. Es decir, aquí con esta asignación ya no podemos hacer cambios sin desmejorar otra necesidad. No podemos eh, satisfacer de mejor manera la necesidad de nota en civil sin necesariamente disminuir la nota o en procesal o en constitucional, porque para aumentar la cantidad de horas de estudio en civil vamos a necesitar disminuirlas en procesal o en constitucional. Y aquí se nos presenta un problema. Este problema es que con esta asignación de recursos estamos reprobando procesal. Sin embargo, bajo un óptimo de Pareto, sigue siendo una asignación de recursos óptima, por lo que decía recién. Para subir procesal necesariamente vamos a tener que bajar civil o constitucional, y con eso basta para tener un óptimo de Pareto.
Sin embargo, perdón, con Caldor y Higgs, y aquí no la escribí, pero vamos a aprovecharnos de eso para hacer más gráfica la diferencia. Vamos a copiar la definición, entre comillas, del óptimo de Pareto, más bien una formulación. La vamos a copiar, pero le vamos a hacer un pequeño cambio que va a hacernos notar cuál es la diferencia entre estos dos óptimos. Caldor y Higgs nos dirían que una asignación de recursos va a ser óptima cuando no existen cambios que puedan mejorar la satisfacción de una necesidad sin desmejorar, y aquí está la clave, en mayor medida la satisfacción de otra necesidad. ¿Por qué está aquí la clave de en mayor medida? Porque bajo esta formulación, esta asignación de recursos ya no sería óptima, a pesar de que, según Pareto, aquí habría una asignación óptima, según Caldor y Higgs, no. ¿Por qué? Porque, claro, estamos usando todos los recursos, ya no hay horas libres, pero nosotros todavía podemos hacer cambios eh, que van a mejorar la satisfacción de una necesidad en mayor medida de lo que la desmejoran en la satisfacción de otra necesidad. Veámoslo aquí con el ejemplo más gráfico. Vamos a disminuir las horas que estudiamos en civil de 10 a 8. Por tanto, nos van a quedar 2 horas libres que vamos a meter en procesal, aumentándolo a 7. Aquí tenemos que horas de estudio en civil 8, procesal 7, constitucional 9. Logramos subir procesal desde un 3, me parece que era, desde un 3 a un 4,2. Entonces logramos subir 12 décimas, y aquí en civil disminuimos la satisfacción de la necesidad, que es la nota, en 12 décimas. Pero ¿cuál es el tema? Que en civil estábamos en azul y seguimos en azul, mientras que en procesal pasamos de un rojo a un azul. Por tanto, si bien la cantidad de décimas que se suben en procesal son las mismas que la cantidad de décimas que se bajan en civil, podemos perfectamente sostener que la mejoría en la satisfacción de la necesidad, que es tener una nota buena en civil, perdón, en procesal, fue mayor que la desmejoría en civil, porque civil estaba en azul y sigue en azul, pero procesal pasó desde un rojo a un azul. Y entonces ahora esta asignación sería óptima desde el punto de vista de Caldor y Higgs, porque se cumple con los dos requisitos, es decir, no se puede, perdón, se cumple con el requisito de que no se puede mejorar la satisfacción de una necesidad sin desmejorar en mayor medida la satisfacción de otra necesidad. Ahora, se podrían armar un montón de otras combinaciones cumpliendo con el óptimo de Caldor y Higgs y también con el óptimo de Pareto. Y ese sería el primer video explicativo. Pero antes de terminarlo, voy a anunciar las dos formulaciones. Un óptimo de Pareto, o Pareto, mejor dicho, nos diría que una asignación de recursos es óptima cuando no existen cambios que puedan mejorar la satisfacción de una necesidad sin desmejorar la satisfacción de otra necesidad. Y Caldor y Higgs nos dirían, por su parte, que una asignación de recursos es óptima cuando no existen cambios que puedan mejorar la satisfacción de una necesidad sin desmejorar en mayor medida la satisfacción de otra necesidad. Cabe destacar que esto no solamente se puede aplicar a la asignación de recursos entre la satisfacción de distintas necesidades, sino que también se puede aplicar a la asignación de recursos a distintos individuos. Cambiaría un poco ahí la formulación, sí, por ejemplo, en Pareto sería algo así como una asignación de recursos es óptima cuando no existen cambios que puedan mejorar la posición de un individuo sin desmejorar la posición de otro, y Caldor y Higgs harían lo suyo agregándole en mayor medida, pero la formulación es más o menos igual. Entonces dejamos de compartir pantalla y con eso terminamos este primer video explicativo, y agradezco de antemano primero que hagan el video y toda la retroalimentación que me puedan dar, tanto respecto al contenido
como respecto a aspectos de forma, no sé, la iluminación, estás hablando muy, muy rápido, no sé, lo que sea. Lo agradezco. Hasta luego.